sesión que yo quería compartir, y aquellos que me conocen, bueno, y que conocen también a LBG Compensa, tiene que ver con el compartir y rebotar ideas, como se dice, y compartir conocimiento en relación a temáticas de gestión de personas. Y este tema particular que vamos a revisar tiene que ver con un navegar que nace y una reflexión post pandemia. En el fondo, en pandemia pasaron cosas, y la organización hoy juega un rol sumamente distinto en lo que es la gestión del desarrollo. Entonces vamos a estar trabajando durante la sesión, y acá les pido que usen el chat, que hagan preguntas, que traigan su postura, y yo me doy por pagada si algo de lo que yo aquí en el fondo comento queda en ustedes y ustedes son capaces de repetirlo, porque creo que acá en el fondo el boca a boca hace que seamos una mejor sociedad, que un poquito va para allá la presentación que hoy día vamos a estar revisando. Entonces, ya, vamos a... Nico, ¿tú puedes dar los accesos o no? ¿Sí? ¿Te saltan? Nico Dubelois. Es que me salen a mí. Admit. Ya. Ahí los di, Pauli. Ya, gracias. Ya. Entonces, vamos a ver este tema que se llama Creando un futuro de posibilidades, y con una mirada desde el desarrollo. Desarrollo, capacitación, entrenamiento, como por esta línea más en DO, en el fondo, en desarrollo organizacional, pero pensando en el fondo en la apertura de un sinfín de posibilidades que podemos encontrar en la organización, pero en el talento también que tenemos en nuestra empresa. Y es una mirada integral de sacar el máximo potencial de ese individuo que está poblando nuestra organización. Entonces, vamos a ir reflexionando temáticas de cómo yo, como empresa, puedo sacar lo mejor de ti y en el fondo tener mejores resultados. ¿Ya? Esto que viene nace de todo mi proceso de reflexión en el instante en que empiezo a formarme un tiempo en el fondo cuando estaba en la ontología, formándome como coach. Y nace un concepto que, y suena un poco tirado de las mechas, por eso sale así, quizás como yo, del diseñar los temas. Entonces, es como conjugar este sueño de qué empresa queremos habitar, de qué tipo de sociedad queremos tener y cómo desde la consultoría queremos generar cambio en una forma diseñada, deliberada. Entonces, diseñamos ciertos temas para poder hacer los carnes en la organización. Y esto que yo traigo en el fondo hoy día es algo en lo que yo creo profundamente. O sea, yo no voy a compartir algo en lo que yo no tenga convicción. Y creo que esto puede ser realmente transformacional si se replica y se hace carne en las empresas. Entonces, esto nace de este diseño. En el escenario del cambio en el que estamos, siempre hay como áreas, niñas más bonitas, como se puede decir en la organización. Y hoy creo que desarrollo, la capacitación tiene que ser un faro guía en el fondo que nos abra posibilidades. Estamos con mucho cambio. Post pandemia, en el fondo, vino una acelerada en la transformación, y el desarrollo es aquella o aquel instrumento organizacional que nos va a permitir, en el fondo, ir avanzando en estas miles de posibilidades que hoy día se nos aperturan. Déjame que me están saltando muchos admitir. Ya. Entonces, desarrollo hoy tiene que ser un foco, pero con una mirada fresca. Y desarrollo no está aislado hoy en día en la línea técnica, lo que el cargo me dice, sino que está con una apertura mucho más grande que tiene que ver cómo yo te doy posibilidades para que tú, colaborador, colaboradora en el fondo, seas lo mejor que puedas ser en mi empresa y con una mirada generosa en otras empresas, si decides en el fondo hacer carrera en otro lugar. ¿Cómo yo te puedo habilitar para que seas la mejor versión de ti? Entonces, desarrollo tiene una mirada de potenciar y sacar lo mejor del talento que cada uno de nosotros tiene. Esto, como yo les decía, viene de una mirada formativa de la ontología, que es la ciencia en el fondo que estudia el ser, que los procesos de coaching en el fondo tiene que ver con ampliar la mirada. Y eso es un poco, si logramos desde la organización traspasar ciertos conceptos
vamos a decir, coachísticos de la ontología a nuestros equipos a todo nivel, vamos a tener mejores resultados. Todos por natura buscamos resultados. Todos queremos alcanzar algo en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. O sea, yo hoy día quisiera bajar como 10 kilos, ese es un resultado que tengo. Está un poco lejano, pero es un resultado que estoy tratando de alcanzar. Sueño con, no sé, los viajes también son resultados. Me encantaría duplicar el tamaño de la organización en la que estamos trabajando. Son resultados. O sea, todos tenemos algo, un sueño, por eso viene del disueño, que queremos alcanzar, una meta que nos guía. Y son objetivos que me he autofijado o que la organización me ha fijado. Y la idea es que estos resultados que vamos a estar alcanzando vayan en la misma dirección, que los sueños que yo tengo como empleado, empleada, colaborador, colaboradora, hagan sentido con la organización. El otro día reflexionaba con Rodrigo, en el fondo que ustedes lo conocen, el CEO de nuestra empresa, que las organizaciones, si no cambian, en el fondo el talento se va a ir. No tenemos, por ejemplo, los compensólogos que están infinitas posibilidades de aumentar sueldos. ¿Cuál es la estrategia que podemos hacer? ¿Será que podemos modernizarnos y permitir que nuestros trabajadores trabajen además, no sé, por proyectos en otras empresas y que puedan crecer sus salarios, pero de manera formal y deliberada? Que sea una opción. Si tú trabajas conmigo, voy a pensarlo en la línea, por ejemplo, de un programador. Pueden ser todos los cargos. Ok, trabajas conmigo, tienes tu salario, todo funciona, cumple tus objetivos, y a lo mejor yo te digo sí y te potencio. Ocupa tu conocimiento, muéstrate, eres un empleado, sé embajador de marca, desempeña algún proyecto distinto que te dé mayores ingresos y que te permita alcanzar los sueños que tienes, que quizás hoy con mis posibilidades no puedo darte, pero ¿cómo te habilito para que eso pase? ¿Cómo generamos? Y en otras partes esto existe mucho en el fondo como ser freelance y estar fijo. Acá todavía no tenemos esa apertura. ¿Cómo habilito a mis personas para que puedan alcanzar sus sueños? Muchas veces las frustraciones vienen porque tenemos grandes sueños, pero la matemática no nos da, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos ir trabajando en una dirección distinta de habilitar una forma de trabajo que permita que todos en el fondo vivamos mejor? Que ese es como el enfoque y alcancemos nuestros resultados. Desde la premisa ontológica, que es lo que dice la ontología del lenguaje, la ontología, aquellos que son coach ontológicos lo pueden saber, o la misma ciencia, habla de que premisa inicial, somos seres relacionantes. ¿Y esto qué significa? Que somos seres sociales. Yo soy con otros, no soy en soledad. Y como seres relacionantes, soy un observador. Y yo traigo toda mi carga, en el fondo mi mochila, de lo que soy, donde crecí, donde estudié, cómo es mi familia. Me formé infinitos juicios con esta historia y me relaciono con la mochila que traigo. Yo voy a ver la vida con la mochila que me formé. Y ese ser relacionante va a ver un hecho particular de una forma distinta a otro. Cuando entendemos que todos vemos los puntos de una manera distinta, se va como clarificando y soltando el estrés de que no vamos a ver lo mismo. Somos seres relacionantes y nos relacionamos con otros para obtener resultados a través de estos actos del habla. Yo te pido algo, tú me ofreces algo, yo te genero mis juicios, hacemos ofertas, hacemos acuerdos, te digo que no, te digo que sí, interactuamos. Son acciones en el fondo para obtener un resultado. ¿Qué es lo que buscamos con el desarrollo que queremos lograr? Que haya aprendizajes de tercer orden o el aprendizaje transformacional, que genera un camino de recurrencia. Esto forma parte de mi nuevo ADN, de mi nuevo núcleo en el fondo de observador. El de primer orden es como si yo hago estos actos, tengo estos resultados. Esa es la dirección, ese es el aprendizaje de primer orden. O sea, para obtener otro resultado, tengo que cambiar las acciones que genero. Cuando ya vamos a un poquito más abajo, hay aprendizaje de segundo nivel. Ese aprendizaje
ya cambió el observador. Ah, te entiendo, entiendo tu cultura, entiendo que tus puntos de vista son distintos porque creciste en un entorno distinto, tu educación fue distinta, todos los elementos en el fondo que te hacen que seas un observador. Y ese entender me permite ampliar la mirada. Perfecto. Y el de tercer orden cambió mi núcleo, cambió el núcleo del observador y se hace un camino de transformación. Y estos actos del habla tienen que ver con que el lenguaje es generativo, genera mundos. Y acá tenemos que ver cómo desde la cultura organizacional, desde el desarrollo, empezamos a incorporar estos elementos en la forma en la que nos comunicamos en la organización, cómo armamos los programas de liderazgo, cómo armamos los programas de capacitación, desarrollo y entrenamiento para todos, porque queremos en el fondo dar más posibilidades a nuestra gente. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, y lo tomo mucho de un gran coach que se llama Rocco Pacheco, vivamos en gerundio. Cuando nos ponemos la traba de, no, es que yo soy mala para las matemáticas, ya se generó la realidad de que soy mala para las matemáticas. Yo hoy estoy siendo mala para las matemáticas, pero mañana puede ser otra cosa. Entonces, genera realidades. Entonces, esto nos permite entenderlo. Y yo digo, si yo como ahora, por ejemplo, madre, padre, logro entender esto, me voy a relacionar de una manera distinta quizás con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, para ir generando mundos que abran posibilidades, mejores acciones. Los actos del lenguaje proveen distinciones, hacen visible lo que antes yo no veía. Y los actos del habla son varios: afirmaciones, negaciones en el fondo en sus zonas opuestas, todos los juicios que tenemos cuando nosotros opinamos, no, es que tú eres así, un juicio, no es un hecho, es un juicio que se basa en mi propia visión, todo lo que yo te puedo pedir, todo lo que yo te puedo ofrecer, pedidos y ofertas, las promesas y acuerdos y desacuerdos, los grandes líos organizacionales tienen que ver porque no tenemos resueltos los actos del habla. Pedimos A y nos llega Z. No fuimos claros en la forma en que hacemos los pedidos. Si desarrollamos mejores formas de pedir, con los acuerdos de servicios, con los tiempos de entrega, la calidad que necesitamos, el cómo tiene que ser, los estadios de seguimiento, los plazos, los pedidos son distintos a abiertos, donde decide tú y después claramente hay brechas, lo que yo pedí versus lo que me entregaste. ¿Cómo logro ser oferta? Hay proyectos súper interesantes en la organización, me encantaría participar. ¿Cómo me hago visible para que me inviten? ¿Cómo puedo levantar la mano y ser oferta en la organización? Entonces, vamos a ir trabajando cómo podemos intervenir a estas personas que están poblando la empresa para que saquen su máximo potencial, desde la visión ontológica y desde una visión generosa de impactar como la sociedad. ¿Por qué nacen estos temas? Yo les decía que vine un proceso de reflexión ya de larga data pandémico. A mí me impresionaron los números durante la pandemia de todo el tema de salud mental, la depresión y la ansiedad en el fondo. Si ya eran altos, en el fondo no eran tan conocidos porque se hablaba mucho menos de la salud mental, pero el estudio de la Organización Mundial de la Salud del 22, marzo 22, decía, comentó en 25, ya, cifras medidas en el fondo, quizás de una base donde no había tanta data, pero aumentó. Y si bien las organizaciones, los gobiernos dijeron sí, aumentamos la cobertura del servicio en salud mental, todo lo que era el apoyo psicológico, las mismas empresas empezaron también a trabajar sobre estos temas, en el fondo, en respuesta al COVID. Esto generaba lagunas importantes de gente desatendida. Y el foco principal de afectación de temas mentales fueron mujeres, o sea, mucho más a las mujeres que a los hombres, y los jóvenes de 20 a 24 años, mucho más que los adultos mayores, que quizás ya habían vivenciado otras crisis en el fondo, o en el fondo ya tienen más herramientas para poder enfrentarlo. Y en esta línea, en el fondo, la salud mental que apareció acá, esta crisis, fue la punta del iceberg, porque abajo venía todo un aparataje en el fondo de problemas que no estábamos cubriendo, que el sistema social no cubre en el fondo, que la organización tampoco cubre. Y el doctor Tedros
Adhanom Ghebreyesus, desconozco cómo se pronuncia en el fondo, que es un líder etíope que se encarga de salud pública, hizo un llamado muy importante en el fondo para poder decir, esto es un tema de todos, en el fondo, cómo podemos generar impacto para que nuestra mente esté más sana. Entonces es un rol social, pero es un rol privado. Post pandemia, la empresa llegó a la casa, no puede no ver lo que ya vio, no puede en el fondo hacerse loco, como se dice en buen chileno, o no ver las dimensiones en las que vive su gente. Se descubrió, no sé, a lo mejor no tenía ni idea que vivían 8 personas en una casa pequeña. Claro, en un periodo de hacinamiento donde estábamos todos, las condiciones eran distintas a ir a la oficina, salir y encontrarse en la noche para dormir. Entonces, nace una reflexión de cómo la organización puede generar impacto más allá de la organización. Nace, y acá obviamente muchas ya lo tienen, y esto está yendo para atrás, para adelante, va y vuelve, el trabajo híbrido como una medida de contención a COVID en el fondo, donde buscábamos aprovechar en el fondo lo mejor de cada uno para encontrar este punto de equilibrio, en el fondo ya post-pandémico, que no afecte ni al trabajador, colaborador, trabajadora, colaboradora, ni a la empresa. ¿Cómo podemos balancear en el fondo esta calidad de vida pseudo ganada en el fondo post pandemia? Porque si ustedes hoy preguntan, mucha gente sí quiere quedarse en trabajos remotos, pero hay una gran fuerza hoy para que se vuelva a la presencialidad. Entonces hoy día estamos nuevamente con fuerzas como mixtas, porque se esperaba en su minuto que este mix de 2x3, 3x2, flexible, híbrido por proyecto, distintos modelos, mejoraran la productividad en el fondo y que pudieran también en el fondo ser más eficientes en su trabajar, empleados más descansados, podían dormir un poquito más, no tenían que hacer el traslado, por ejemplo, que en muchas partes, al menos en Chile, es, no sé, 40, 50 minutos, entonces tenías 50 minutos de calidad de vida, o de sueño, o de desayunar con tu familia, o de lo que fuere, hacer deporte, y después ponerte activo a trabajar. Entonces se esperaba que viniéramos más frescos a trabajar. Esperábamos aumentar el compromiso de los trabajadores porque decíamos, claro, tengo tareas claras, se confía en mí, tengo impacto. Y después decíamos, ok, esperamos también que esto sea una medida de retención de talento. Hoy nuevamente los jóvenes profesionales te pregunta uno en la puerta de entrevista, ¿es presencial o es trabajo remoto? Porque ya es un ganado en el fondo que no se quiere perder. ¿Qué pasó con esto? Si bien se esperaban que fueran beneficios, no se dieron en todos los casos, depende mucho de la cultura organizacional. Se mejoró la productividad en aquellas organizaciones donde efectivamente teníamos muy claro lo que se espera de cada uno, metas claras, resultados claros en el fondo, pero en aquellos donde era más reactivo y de poca planificación, claro, no se dieron los resultados esperados. Se esperaba que aumentara el compromiso, porque yo tenía adherencia y decía, sí, hay confianza en mí, sé lo que tengo que hacer. Pero en aquellas organizaciones donde la confianza no era un tema tan desarrollado, salió lo peor del liderazgo. Y nos llenamos de reuniones para ver que estés conectado, que estés conectada, qué estás haciendo, reuniones de chequeo, del ultra chequeo. Entonces, también el trabajador remoto decía, oye, pero paso metido en reuniones, ¿en qué minuto trabajo? Entonces, también se dieron estas dinámicas. Retención del talento, sí, pero como ahora muchas están volviendo, están ahí en la disyuntiva de ya no quiero volver a eso. O si vuelvo, quiero que la experiencia de volver sea algo, un atributo ganador, en el fondo que sea distinto a lo que puedo tener en la casa. Entonces, sigue mucho cambio, siguen pasando muchas cosas todavía en el fondo en este post-pandémico. Se esperaba también que se facilitaran todos los procesos en el fondo de innovación, ¿okay? Que fuéramos más competitivos. A recursos humanos como nunca se nos dio un espacio de ser muy creativos en el fondo para poder diferenciarnos. Y todavía estamos ahí en el fondo. ¿Qué hacemos distinto en este modelo híbrido o de vuelta o con una propuesta de valor diferenciada en el fondo para poder innovar en la gestión de personas? Se esperaba que se disminuyeran los costes también inmobiliarios. Muchas empresas en pandemia
reorganizaron sus estructuras, hicieron espacios con más oficinas para poder hacer sillas calientes en el fondo y que pudiéramos hacer estos mixtos y entregaron pisos completos. O sea, se esperaba eso también y que obviamente nos preparara y comentara la resiliencia para futuras, en el fondo, crisis, obstáculos imprevistos que obviamente pueden venir. Entonces, se esperaban muchas cosas, no todas se han dado en su totalidad. Hay organizaciones que se han diferenciado y han tenido este boost así de éxito, y otras que todavía están ahí con problemas en esta transición. Desde el desarrollo, el trabajo híbrido entró a la casa. Tenemos reuniones donde se ven los niños pasando, se ven nuestras mascotas caminando, se ve la vida que hacemos, se ve en el donde vivimos, usamos los fondos de pantallas para disimular, pero entramos a la casa y vuelvo a decir, lo que vimos ya no lo podemos desver, como lo digo yo, no lo podemos no ver. Entonces, la reflexión nace de cómo podemos crear un mundo de posibilidades y desarrollar para impactar desde la organización, pero más allá de la organización. ¿Cómo logramos que esto que yo le doy a mis colaboradores se pueda replicar en otras partes? Y vuelvo a decir, para que logre ser la mejor versión de sí en mi empresa o en otra. O sea, ¿cómo yo le habilito para que sea mejor versión del ser que quiere ser, para que pueda alcanzar sus sueños? Entonces, es bien transformacional. Esta mirada integral de capacitación es una perspectiva que busca abordar el desarrollo de los empleados en su totalidad, considerando los aspectos profesionales de la descripción del cargo en la línea técnica como personales, pero requiere caminar porque yo también tengo que saber en mi ámbito personal cuáles son mis fortalezas, qué es lo que me gusta hacer, cómo pudiese yo contribuir a la organización trayendo todos los talentos que tengo que pueden ser muy distintos al cargo que desempeño. Entonces, esto busca superar la limitación tradicional de enfocarse en la habilidad técnica del conocimiento específico del cargo, sino que ampliar esta mirada hacia el crecimiento personal, el bienestar emocional y el desarrollo de lo que yo llamo, o nosotros llamamos, habilidades de vida, de un mejor vivir, de un mejor conversar con otros, de un mejor compartir, de un mejor ser padre, madre, de un mejor ser familia, pareja, o de solo un mejor ciudadano, vamos a decirlo. Habla de 5 dimensiones esta mirada integral de capacitación: equilibrio entre el desarrollo profesional y personal, lo que es la técnica y lo que soy yo, cuáles son mis sueños, enfoque en la autenticidad y el autodescubrimiento. Y esto es lindo porque me invita, cuando se arma este programa en el fondo, a conocer cuáles son mis fortalezas, qué tengo yo disponible para la organización, que pueden ser otros talentos para trabajar en otras áreas donde puedo participar, entrar, salir, en el fondo. Muchas de los agile, ¿no?, en el fondo buscan sacar esto, cómo yo me conozco y pongo al servicio de la empresa estos talentos que tengo, que traigo. Y en el autodescubrimiento, ¿dónde están esas brechas que puedo sacar también? Pero desde la perspectiva personal y profesional. Es un desarrollo holístico que busca cubrir elementos mentales, financieros, personales, familiares, laborales, o sea, todas las dimensiones, y acompañar al ser en todo su crecimiento. Trabajando estos puntos busca mejorar la fidelización, que es distinto a la retención. Yo retengo ex post, cuando ya vine con la carta de renuncia, yo fidelizo a priori en el fondo, ni siquiera miro para el lado, por todo esto que tengo. Y fomenta una cultura de aprendizaje. Cuando yo aprendo o pongo al servicio nuevos temas y los comparto con otros, cuando soy con otros en el fondo, se genera que todos aprendamos en el compartir, en la conversación en el fondo, en las relaciones que yo genero en la organización. Entonces, esto busca un trabajar distinto el desarrollo en tiempos distintos, en una forma distinta. En nuestras vidas, si nosotros decimos estoy 5 días de la semana, 11 meses al año, y esto es generoso en el fondo por nuestro ámbito laboral, de la vida estamos el 63% en el trabajo.
63% de la vida, en el fondo si yo vivo, no sé, 80 años, 70, 60, más o menos trabajando. Entonces, ¿cuándo vivimos y cómo vivimos? ¿Cuándo vivimos si estoy todo el día dándole el trabajo? ¿Y cómo vivo? Si estoy llegando a casa, si tengo niños más chicos, ya vengo cansado, cansada, traigo todo un aparataje de temas laborales, trato de desconectarme, dónde hago deporte, cuándo me siento y pago las cuentas. O sea, ¿cómo vivimos? ¿Qué vivir queremos desarrollar? Y esto tiene que ver con la empresa hoy día. ¿Cómo yo quiero que mi gente viva? ¿Cómo yo les quiero ayudar para que tengan espacios para hacer deporte, espacios para hacer sus hobbies? ¿Hace cuánto tiempo que no desarrollamos nuestros hobbies? Cuando uno pregunta, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Estamos tan cansados que lo más probable es que digamos, no, yo veo series. No sé, este es un juicio, aquí viene mi... O sea, ¿cuándo vivimos y cómo vivimos? Entonces, cuando hablamos de esto, buscamos nuevamente cómo yo, como organización, obtengo mejores resultados en este desarrollo integral que permite, en el fondo, a que todos los observadores distintos que somos, en el fondo, ampliemos nuestra mirada con mejores herramientas de vida e interacción humana en la empresa. Una mejor empresa. Estos porcentajes pueden ser distintos, pero ¿qué es lo que busca? Una cultura organizacional que habilite en el fondo espacios de desarrollo en lo técnico, que es la gestión, lo que dice tu cargo, en lo personal, mi yo, autoconocerme, yo saber en qué soy fuerte, en qué soy débil, cuáles son mis talentos ocultos que descubrí que en realidad nadie está ocupando, o sea, mi yo, y mi vida con otros, yo siendo con otros. Entonces, poder dar capacitación y desarrollo con estas miradas puede ser que potencie el hobby, la creación de nuevos cerebros. El generar nuevos aprendizajes y que sean distintos genera nuevas conexiones neuronales. Eso hoy es nuevo cerebro. Mejor vivir futuro. Si hoy día no estamos generando mucho cerebro nuevo, entonces eso va a generar mejor impacto. Requiere una cultura que permita ir medio personalizando y mucha flexibilidad, porque son espacios generosos de compartir. Son espacios de conexión. Aquí, nuevamente, voy a decir el nombre como me suena, Thich Nhat Hanh, que es un monje budista vietnamita, en el fondo, que es el padre del mindfulness, nos dice en el fondo que el regalo más preciado que podemos dar a otros es nuestra presencia en excelencia, en el fondo, en un buen vivir. Cuando nuestra atención plena abraza a los que amamos, florecen como flores. A mí me encanta esto porque es el tipo de cultura organizacional que yo sueño, en el fondo, donde nosotros podamos florecer y traer la mejor versión de nosotros. Este desarrollo integral tiene que ver con entrenamiento laboral, yo decía, el cargo, lo que está descrito, la técnica, mi yo, ¿cómo te ayudo yo? Medita, conócete, autoconocimiento, nos conocemos poco, bueno, ese es mi juicio, yo me conozco poco, voy a hablar de mí, tener conciencia de ti mismo y entrenamiento de vida, que acá son, yo lo pienso como si fuera un taller en la universidad, o sea, como una universidad con talleres en la empresa, clases de cocina, orfebrería, tejido, clases de historia universal donde se comparte y se converse, espacios de conversación, no sé, de pintura de uñas, carpintería, electricidad básica, no sé, pueden ser distintos temas, pero tiene que ser de vida y yo con otros. Y yo me imagino 1 hora a la semana, por ejemplo, un programita. Ya está como la universidad de la empresa. No es mucho tiempo, 1 hora todos los viernes. Yo siempre digo como los viernes de entrenamiento. Ojalá una organización pudiese decir, nosotros los viernes no hacemos reuniones, nosotros los viernes nos desarrollamos, nos entrenamos, capacitamos, y es el día que todos vamos porque crecemos y compartimos con otro en otra forma. Los asiáticos siempre dicen que tiene que haber un súper buen balance en distintas dimensiones, que son estas como energía. Entonces, por ejemplo, los líderes, los cargos ejecutivos que están todo el tiempo direccionando, vamos a decir mandando en el fondo, pero en el fondo generando instrucciones, controlando, necesitan desatorar eso en otra línea, donde en el fondo ellos sean los
mandados, como digo yo. ¿Cómo yo puedo hacer en el fondo este balance por oposición, que es el concepto, para poder en el fondo descansar el que yo siempre tengo que estar controlando? ¿Y cómo lo puedo ver? Por ejemplo, clases de cocina compartidas un día y nos comemos después lo que cocinamos. Los gerentes que suelen estar dirigiendo van a estar cocinando y a lo mejor los analistas que están desarrollándose van a ser los líderes de cocina y van a instruir a otros. Se genera balance por oposición y aprendemos cosas nuevas. Eso no se imaginan el impacto que tiene para alguien que está siempre comandando, ser mandado, en el fondo, tener un espacio donde no tenga que dirigir. Entonces, son espacios distintos de aprendizaje que generan nuevo cerebro. El aprender de esta manera, en colaboración, activa, y lo vamos a ver, las neuronas espejo, ¿ok? Que son las que generan también nuevo cerebro. Les voy a traer dos ecuaciones de poder que tienen que ver con el desarrollo integral. R igual R. ¿Qué significa? Aquellos que lo hayan visto porque ya me conocen, no digan nada, pero en el chat, ¿qué se imaginan que es R igual R? Si se animan, algunos. ¿Aló? Escuché a alguien, pero si no les digo, les voy a decir ya, R igual R. Ahí. Relaciones, muy bien, que escuché que habían dicho. Las relaciones generan resultados, porque el relacionarme con otros desarrolla confianza, y la confianza me permite tener mejores resultados. Si yo no te conozco, no me relaciono contigo, yo en realidad confío poco. O sea, la confianza no es absoluta, entonces no tengo los resultados. R igual R, fomenten relaciones para tener mejores resultados. Espacios de vida con cortes laborales, que es esto que yo me imagino los viernes de desarrollo, no tiene que ser todo el viernes, pero espacios que van a ser en el fondo definidos para interactuar con otros en otras dimensiones. Somos seres sociales, como dice Charles Darwin en el fondo, entonces somos seres sociales porque somos sensibles a los sutiles cambios emocionales que se producen en las personas que nos rodean. Si quieren saber de emociones, vean nuestra otra webinar del salario emocional, que es un modelo súper distinto a otros que andan por ahí, pero que tiene que ver con trabajar 5 emociones a nivel de cultura para obtener también mejores resultados. Seres sociales. ¿Cómo hacemos estos cortes laborales? El modelo de las 4D, que digo yo, que sea deliberado. Esto tiene que definirse, tiene que ser planificado, no puede ser aleatorio en el fondo, tiene que ser deliberado, tiene que ser diferente, tiene que ir down en la organización y tiene que ser disruptivo. Hoy como nunca necesitamos, disruptivo. Hoy como nunca necesitamos desarrollar estas inteligencias múltiples. Con estas 4D en un programa de capacitación integral, personal, familiar, mi yo con otros, vamos a poder en el fondo tener mejores resultados. Howard Gardner, que es en el fondo el padre del concepto de la inteligencia interpersonal, en el fondo, dice que somos capaces de captar el estado de ánimo, las emociones de otros, apenas vemos a una persona, en el fondo, más allá de las palabras. Entonces, estas relaciones nos van a dar más herramientas para poder, en el fondo, ir desarrollando toda la línea de inteligencia, donde la inteligencia personal nos trae mejores resultados. Entenderte y ver qué te está pasando algo y poder en el fondo acompañarte en lo que te pase o dejarte porque necesitas espacio, nos trae mejores resultados. Son formas de relacionarnos distintos. Entonces, vamos a capacitar y desarrollar para tener un mejor vivir y desarrollar este talento disruptivo, que es un talento con nuevo cerebro, que rompe lo convencional, rompe lo clásico, rompe en el fondo lo que es correcto porque trae nuevas ideas. Lo que yo les digo, tenemos seguramente nosotros mismos infinitos talentos que hoy la organización no está aprovechando. Ideas creativas, oportunistas, revolucionarias o ideas frescas en el fondo, una mirada desafiante que nos permita hacer las cosas distintas. La ecuación de poder 2, que dice es R igual a R, que tiene que ver con responsabilidad y resultados. Es la segunda ecuación. La primera es las relaciones mejores nos dan mejores resultados.
Esta nos dice, desde la capacitación, la responsabilidad me da mejores resultados. Y la responsabilidad y emociones, entendiendo que somos seres emocionales, que tenemos una inteligencia emocional, nos habla de una escalera, en el fondo, de emociones distintas. Si la miran, depresivo, desesperanzado, enojado, confuso, abrumado, culposo, juicioso, ansioso, frustrado, curioso, fascinado, consciente, entusiasta, apasionado, impresionado, sensible, amado, agradecido. ¿Dónde ven que hay un quiebre? Si me pueden decir, en la energía de la emoción, ¿dónde se ve que hay un pequeño quiebre? Si me chatean o alguien me habla viva voz, ¿dónde puedo ver yo un quiebre en la emoción, en el nivel de energía? ¿Alguien se anima? Ya, dicen frustrado. ¿Alguien más? Consciente, ya. En frustrado, justo llegando a curioso, está este quiebre de energía, ¿ok? Oye, ¿qué me dice en el fondo como de las energías? Las energías son, pero en el fondo bajo esta línea y sobre esta línea. La curiosidad es la puerta de entrada al aprendizaje, es la puerta de entrada al preguntar, es la puerta de entrada al conocerte, es la puerta de entrada a las relaciones. Curioso, por curiosidad, ¿tienes hermanos? Por curiosidad, ¿tienes hijos? Por curiosidad, ¿haces deporte? Es la puerta de entrada al conocer a otros. Todas las anteriores no me permiten generar relaciones. La curiosidad es la puerta de entrada al aprendizaje. Emociones que, en el fondo, posibilitan el ser responsable. Esta línea imaginaria, de arriba las emociones y abajo las emociones, nos permite, en el fondo, responder. Y esto nos permite tomar distintas decisiones para obtener resultados, si todos queremos resultados. ¿Cómo enfrentamos, en el fondo, la situación? Es nuestra decisión. Entonces, la responsabilidad y el darte la habilidad de responder nos va a llevar a mejores resultados. Donde arriba de la línea, desde esta emoción, es ser curioso, preguntar, traer soluciones, buscar opciones, generar respuestas, en el fondo tomar responsabilidad, y abajo de la línea nos quedamos en la línea de quejarse, buscar excusas, ser víctima, manito de conejo, buscar problemas, criticar, esperar que otros solucionen. Pues yo te mandé el mail y ahí quedamos en el fondo, está como esa sensación. Entonces, trabajar los resultados a través de la responsabilidad por el manejo de emociones siendo seres sociales y entrenar esto nos va a dar resultados distintos. El aprendizaje como proceso mental es uno de los más amplios en el fondo y no está solo en una parte del cerebro, están varias. ¿Okay? Y lo que busca en el fondo el aprendizaje es generar nuevas conexiones, como yo digo, o reforzar las existentes. La función ejecutiva, ejecutora en el fondo, concentración, control de impulso, memoria a corto plazo, está en la parte prefrontal y la amígdala la regula. La capacitación, en el fondo, el desarrollo, busca generar aprendizajes. Mientras más áreas del cerebro se conecten cuando yo te desarrollo, te entreno, te capacito, en el fondo más se asienta este conocimiento. Por lo tanto, un aprendizaje que moviliza emociones, en el fondo que moviliza la curiosidad, que moviliza el reírnos, que moviliza el pasarnos bien, que moviliza el compartir, nos va a servir para tener mejor raciocinio, mejores tomas de decisiones, mejor memoria a largo plazo, o sea, se asienta este conocimiento más consolidado y que se puede replicar en distintas situaciones. Es decir, lo que yo aprendí dirigiendo en la cocina, lo puedo aplicar como liderazgo. Lo que yo aprendí en el fondo, puede ser en un curso de tejido, en el fondo lo puedo aplicar porque a lo mejor me frustré y sorteé eso y logré terminar la bufanda. O sea, todo eso lo puedo aplicar en otras instancias. Entonces, es un aprendizaje asentado, replicable ante nuevas situaciones. Y esta capacitación integral que yo les digo que trabaja la técnica, la descripción del cargo, mi yo conmigo, mi yo con otros, en el fondo nos permite obtener mejor aprendizaje y mejores conexiones neuronales. O sea, o refuerza las que tengo o genera nuevo cerebro, que es lo que yo digo, nuevo cerebro. Y al tener estos espacios de corte, que son sociales, que son de relaciones, baja el estrés.
Porque el estrés es crítico, porque altera el patrón de conexiones neuronales. Cuando estoy estresado, se cortan, reacciono peor, soy menos productivo, tengo peores resultados. Entonces, esto es virtuoso. Tengo personas menos estresadas, más conectadas, más relacionadas, que se conocen más con mayor confianza, que vieron otras habilidades en otra instancia, que conectan con otros que a lo mejor no conocían. Entonces, esta capacitación integral es virtuosa y da estabilidad en el fondo, y nos permite además gestionar mejor nuestras emociones, nuestra toma de decisiones acertadas y la memoria. Entonces, además, nos estimula la capacidad de querer saber. Entonces, tengo un mejor aprendizaje y tengo mejores resultados, que era por lo cual estamos acá, porque todos queremos obtener resultados, los que sean. Entonces, entrenamiento laboral, mi yo conmigo y mi yo con otros. Y esto es virtuoso, porque lo que se aprenda en el trabajo va a ir a la casa. De la casa va a los amigos, al colegio con los niños, a donde sea, y de ahí a la sociedad, que es lo lindo que tiene en el fondo este entrenamiento, el compartir y replicar. Si hoy día algo de lo que yo les cuento queda resonando en ustedes, y ustedes en el fondo lo conecta, lo comenta a otra persona, a lo mejor esta persona se va a interesar y va a querer aprender. Entonces, esto es virtuoso. Como uno dice, es exponencial. Nico, ¿me hablaste? Sí, Pauli. Dime. Ivonne Celada nos compartió en el chat Ah, ya, perdón. justamente una escala de exactamente lo de las emociones, en el fondo. El Ah, cómo, súper. sí, para que ahí aprovechen de mirarla. Súper. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo podemos impactar desde la empresa a la sociedad? Y tiene que ver con esto, con dar espacios para aprender de otras cosas y poder en el fondo con otros y después llevármelo a la casa. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, voy a hacer algo súper concreto, es algo más técnico, pero la cultura de seguridad que yo aprendí en la empresa, yo me la llevé a la casa y yo veo a mi hijo que tiene una cultura de seguridad en su ADN, o sea, se replica y él lo comenta con otros. Entonces, esto es virtuoso, impactamos como una mejor sociedad. Ahí sí. Y yo les había dicho, cuando uno aprende de manera colaborativa, en el fondo, y no en competencia, las neuronas espejo se activan, ¿ok? Porque somos seres sociales, y las neuronas espejo, en el fondo, son las que generan mayores conexiones, entonces generamos nuevo cerebro. ¿Cómo implementamos esto? Porque es como, bueno, tenemos que evaluar necesidades de desarrollo, entender a nuestro colaborador en sus tres dimensiones, diseñar el programa integral que tenga la DNC, que es la técnica, mi yo, el autoconocimiento y mi yo con otros. Dentro del autoconocimiento, obvio que puedo hacer cosas que sean transversales, en el fondo, para ir empezando, y después mi yo con otros, que pueden ser algunos talleres así sociales, donde compartimos en otras dimensiones. Tener buenas plataformas de aprendizaje presenciales, híbridas, con inteligencia artificial, virtuales, con juego en el fondo, que fomenten la curiosidad, crear en el fondo que haya seguimiento e impacto con los KPIs que definamos, de fidelización, de satisfacción de la marca empleadora, del clima, o sea, definamos qué es lo que, bueno, y del desarrollo en el fondo también y del desempeño, y adaptarlo, mantener vivo el programa, porque obviamente como esto fomenta curiosidad y aprendizaje continuo, lo que yo defino hoy no puede ser eterno, tengo que ir adaptándolo a nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, y al final esto es propositivo, la gente misma cuando ya está en este loop empieza a traerte temática, entonces hay que mantenerlo vivo. Tenemos que tenemos que transformar el material aburrido en una experiencia de aprendizaje, si es línea, presencial, híbrida. Tenemos que lograr romper la falta de motivación en el fondo para el aprendizaje, porque hoy estamos quizás muchos muy cansados en el fondo para decir, no, no quiero, o sea, tiene que ser de una manera que nos motive. Tenemos que estar al día con la tecnología y cursos en el fondo que sean personal generalizado, en el fondo que funcionen para diferentes generaciones, como hoy día que están cohabitando, pero que sirvan en el fondo a varias poblaciones. En la línea cultural tenemos que promover una cultura de aprendizaje continuo, esto lo fomenta, incentivar participación activa, adaptarnos a las estrategias cambiantes y fomentar un liderazgo comprometido con esta visión. Pasaríamos todos en el fondo por este tipo de desarrollo, pero el liderazgo tiene que creer en esto para dar los espacios, como yo digo, viernes de entrenamiento, por ejemplo, si es que esa fuera una de las opciones, donde todos los viernes
es el día en que nosotros nos desarrollamos como organización, en los temas que sean, pero estamos todos en la misma, bailamos la misma música en el fondo. ¿Cuáles son los riesgos? Obvio, la resistencia al cambio, en el fondo esto es un poco distinto quizás a muchos temas, o sea, ¿qué me vas a traer tú clases de tejido, o sea, o clases de cocina, orfebrería? O sea, no. Entonces, la resistencia al cambio y la falta obviamente de conocimiento sobre la importancia del aprendizaje 4D, que tiene que ser deliberado. Esto no es aleatorio, en el fondo esto es planificado, diferente, ir hacia abajo la organización y disruptivo. Entonces, eso también puede ser como algunos riesgos que se pueden ustedes como topar. Entonces, la invitación es a romper esta rutina del entrenamiento. La gente encuentra siempre que o no me capacitan o que fome en el fondo. Entonces, no tengamos miedo a hacer algo distinto, como digo, deliberado, diferente, y que vaya en la organización y disruptivo. O sea, la invitación es atreverse a traer como mejor vida en la empresa. Eso quería compartir y quisiera saber en el fondo aquí en los 10 minutitos que nos quedan si algo de lo que digo resuena, si les queda dando vueltas, si hace sentido. Yo les dije, esto era un disueño y creo profundamente en esto que les comparto. Solo aviso nuestros talleres y después me pueden hacer preguntitas. Tenemos ahora el taller de descripción 5 de octubre. Tenemos Fair Pay, como les había dicho, evaluación de cargo. Aquí está el calendario, se los voy a compartir después. Reconocimiento, este taller es precioso y aquí lo cofacilitamos con Rodrigo, y renta variable, ¿ya? Para que tengan eso en conciencia. Y dejaré de proyectar para que podamos conversar. Ya. Aquellos que se animen, nos quedan 9 minutitos. ¿Hizo sentido? ¿No hace sentido? Ivonne. Hola, mira, muchas gracias por tu charla, Paulina. Me hace absolutamente sentido. Es casi como que no puedo creer que alguien esté hablando en el mismo lenguaje que estoy hablando yo, que me siento como predicando en el desierto, en el fondo. Y yo siempre critico un poco esta mirada. Yo digo, bueno, ¿entienden o no entienden el artículo 22? Porque el artículo 22, el objetivo es es el trabajo por objetivo y no por un horario. Por lo tanto, yo lo entiendo como que es una instancia donde las personas pueden desarrollar su vida en términos generales con su familia y en paralelo al trabajo. Un mejor vivir Y, totalmente. no, y lo más, y se crea una oportunidad ahí, porque si tú tienes un equipo donde todos se conocen y saben las circunstancias de vida que tienen, tú puedes empatizar con las necesidades del otro y ir cubriéndose. Eso yo lo he podido aplicar en la empresa que trabajo, solo en el equipo que yo dirijo, porque sabemos perfectamente quién necesita qué, y si tú te tienes que ir todo el día porque tienes un tema, ahí nos vamos cubriendo en el Ese es el fondo. R igual R, relaciones, resultados. Y cuando digo relaciones es conocerse, el humano y lo divino. Yo siempre digo, el humano y lo divino. Cuando nosotros hacemos intervenciones de liderazgo, primera pregunta a los ejecutivos, ¿saben cómo se llaman los hijos de sus pares? O sea, ese es como el mínimo, ese es como el mínimo. Y entonces en el fondo yo postulo que un trabajador feliz es un trabajador productivo, es un trabajador leal, es un trabajador que va a llegar contento a su casa, que no va a pelear con la señora, que no va a retar al cabro chico, y que eso va a tener una influencia en nuestra sociedad, porque ese niño no va a llegar a hacer bullying a su casa, esa señora no se va a sentir frustrada. Es un Es hilo virtuoso, es de virtuoso. virtuosismo. Sí, por eso Ahora yo mi digo, pregunta, impactamos la sociedad, sí, para totalmente. mí es una herramienta de lo que decimos sostenible. Y a mí me gusta la palabra sostenible porque tiene muchas acepciones. Y yo digo, hay que aplicarla en todas sus acepciones. Pero la pregunta es, ¿cómo te ha ido en las empresas? Porque yo veo mucha resistencia a esta mirada, en realidad. Totalmente. Por eso dijimos, la mejor opción es hacer una webinar. Porque lo que yo digo, si algo de esto les queda y se lo llevan a la empresa, habemos, no sé, 28 personas hablando de algo distinto. Entonces, esa es un poco la mirada. Muchos sí lo creen en recursos humanos y creemos en esto profundamente,
pero cuando llegamos en el fondo a la implementación, no se entiende. Entonces, tenemos hartos elementos como para traerlo. Mira, el músculo requiere descanso para crecer, desarrollarse. Es lo mismo en las personas. O somos un atleta corporativo. Tenemos muchas como miradas para poder ir a hacer esta venta interna. He visto casos donde esto se funciona y ha sido virtuoso. Modelo exportado a otras regiones, porque fue en el fondo los resultados se fueron al cielo. Pero es poco, es poco. Entonces, tenemos que ir en esa dirección. Yo creo que sí, yo les dije, yo creo profundamente en esto, profundamente. Entonces creo que, y agradezco que estemos como vibrando en la misma nota. Me encanta, Ivonne. Gracias por el conocimiento y gracias porque ya no estoy tan sola en el desierto. Hay alguien más que está predicando lo mismo. Me encanta, Ivonne. ¿Alguien más se anima a compartir algo? Reflexiones. Es un espacio de confianza, digo yo esto. Bueno, Mónica, levantaste tu manito, creo. Sí, hola. Ya. Hola. Perdón que no ponga la cámara. Tranquila. Nada, comentando un poco de sintonía igual con ustedes, nosotros somos una empresa que estamos 100% remoto, incluso tenemos a personas de diferentes países que trabajan remotos desde sus países y efectivamente trabajamos eso por objetivos, donde no controlamos ni cuándo entran ni cuándo salen, sino que al final del día o de la semana simplemente hayan cumplido con los compromisos acordados. Obviamente no falta el que se aprovecha un poco de esas instancias y obviamente ahí contamos mucho con nuestros líderes para que puedan identificar a esas personas y entender un poco qué pasa a lo mejor en su vida personal, que no están rindiendo bien y cómo podemos obviamente como empresa también ayudarlos. Y claro, el único tema que nos estamos encontrando es que como empresa igual tratamos de hacer actividades o iniciativas y nos pasa que nos cuesta mucho el nivel de participación, como que si bien sentimos que están bastante comprometidos con la empresa, a veces cuando tú le quieres decir como, oye, vamos a hacer unas pausas activas o vamos a hacer X iniciativa o dinámica, nos cuesta un poco que realmente el grosso de la empresa se saque un tiempo para poder asistir. Entonces quería saber si a alguien le ha pasado esa situación y si ha logrado mejorarlo, algún consejo que nos puedan dar para motivar a lo mejor más a nuestros chiquillos. Justo dijiste la pausa activa, y yo creo que a todos les pasa que nadie participa en las pausas activas, no sé, o sea, bajísima adherencia. Esa no tiene como buena venta interna, yo creo que por la forma en en la que están desarrollándose hoy en día. Acá es más vinculado al desarrollo, entonces no tiene mucho que ver con la pausa activa, tiene que ver con brindar elementos donde tú puedas sacar tu mejor versión de ti y poner tus talentos a disposición, otras cosas que a lo mejor no estamos viendo que puedes traer a la empresa. Entonces, por eso son otros tipos de desarrollo, no es como la participación de la pausa, es más en la línea del desarrollo laboral, personal, organizacional. Pero aquí Sí, no o sé. sea, puse la pausa activa porque fue como lo primero que se me vino, pero por ejemplo, nosotros como empresa tratamos de tener un programa de bienestar bastante robusto y que responda a lo que entendemos que son como las necesidades de nuestros colaboradores, pero incluso eso que tenemos como, por ejemplo, utilizamos Betterfly, nos cuesta mucho que vean eso como una Sí, que se herramienta use. a través de la cual puedan utilizarla. Entonces, claro, por más comunicación, incentivos que hacemos, vemos que es un beneficio que, no sé, a lo mejor el 10-12% de la plantilla es que realmente Sí. les ve una oportunidad, un provecho. Entonces es como difícil como conquistar a todos o simplemente darle a todos el beneficio que están como esperando Sí. personalmente, como a la personal. Nosotros cuando lanzamos como parrillas hacemos indagaciones apreciativas que tienen como en su construcción una mirada de co-creación en el fondo, donde valoramos lo bueno que tenemos, qué podemos hacer para mejorar aún más y qué debiésemos cambiar. Entonces también es una buena herramienta para ver cuánto se valora lo que tienes, a lo mejor no son los beneficios que se necesitan y puedes Claro. redistribuir los recursos. Entonces, preguntar a la gente es la mejor opción, sin generar expectativas, por eso se hace en co-creación. Para poder en el Sí, fondo conocer bien a tu gente. Iría como por esa línea. vale, muchas gracias. Estaré pendiente al dato de los talleres porque algunos me llamaron la Ya, atención. súper. A los 2 minutitos que nos quedan, yo quiero agradecer su asistencia. Espero que algo o alguito, como digo yo, les haya quedado dando vuelta
y que se lo puedan llevar a la casa, a donde tengan que llevárselo. Participen en nuestros talleres, son buenísimos de verdad en contenido. Y nada, les espero en las próximas sesiones de webinar. Ustedes saben que nuestro foco es compartir conocimiento, así que nos estaremos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias. Que va a ser les dejo al tiro el dato, va a ser de reclutamiento y selección, para aquellos que tengan temas con atracción de talento. ¿Ya? Muchas gracias. Que estén Chao. todos bien. Que estén Chao, bien. gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao.